Se abre esta sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del Superintendente de Pensiones, a través del cual hace llegar respuesta al oficio 136 de la Comisión sobre información estadística de cotizaciones del mes de junio observado en AFP Habitat. Oficio del Director del Trabajo, por medio del cual adjunta estado de trámite de los oficios remitidos por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Oficio del señor Director Nacional del IPS, quien remite informe trimestral por concepto de pilar solidario de pensiones. Oficio de la Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, por medio del cual remite informes trimestrales de la glosa 01, partida 19, correspondiente a la Ley de Presupuestos. Oficio del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, a través del cual remite información de gastos en personal del tercer trimestre del presente año. Oficio del Director de la División de Administración y Finanzas del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, por medio del cual hace llegar copia del informe trimestral, según lo establecido en la Ley número 21.125 de Presupuesto del Sector Público, y da cumplimiento a lo dispuesto en la glosa 05. Oficio de la Directora Ejecutiva Nacional del Ministerio Público, quien remite información requerida de la glosa 9 de la partida del Ministerio Público en virtud de la Ley de Presupuesto. Oficio del Subsecretario de Minería, por medio del cual informa sobre las obligaciones establecidas en la Ley de Presupuesto 2019. Oficio del Subsecretario General de la Presidencia y oficio del Subsecretario General de la Presidencia, oficio de la Subsecretaria de Derechos Humanos, oficio del Subsecretario de Agricultura, oficio de la Directora del Instituto de Salud Pública, oficio del Ministerio de Minería y oficio del Ministerio del Desarrollo Social, todos dan cumplimiento a las obligaciones respecto a la Ley de Presupuesto del año 2019. Informe del Ministerio de Desarrollo Social, nota de la Presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile y nota de la Asociación de Profesionales de Secretaría de la Cámara de Diputados, por medio del cual solicitan audiencia a fin de exponer sus planteamientos y opiniones con ocasión de la tramitación actual de la ley que incide en la acción de tutela sobre trabajadores del Estado. Nota del presidente de la Confederación de Comercio y Servicios, por medio del cual solicitan ser invitados para exponer sobre el proyecto de ley que crea el beneficio social de educación en el nivel de sala cuna, financiado por un fondo solidario, correspondiente al boletín número 12.026-13. Carta del Sindicato de Carteros, por medio del cual solicitan el apoyo y buenos oficios de la Comisión en los beneficios de mejora de condiciones de retiro que otorga la Ley 20.305, para lo cual adjuntan antecedentes para el conocimiento de esta Comisión. Nota del jefe de bancada de Renovación Nacional, por medio del cual comunica que el diputado el señor Alejandro Santana será reemplazado por el diputado señor Loriñas Romero. Nota del jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente, por medio del cual comunica que el diputado señor Guillermo Ramírez será reemplazado por el diputado señor Sangüesa. Nota del jefe de bancada de la UDI, por medio del cual comunica que el diputado señor Patricio Melero será reemplazado por el señor Enrique Van Rieselberghe. Esos son todos los documentos, señora presidenta. Muchas gracias, secretario. ¿Palabras sobre la cuenta? ¿Puntos varios? ¿No? Ya, entonces pasamos al objeto de esta sesión, que es el poder continuar con el estudio del proyecto de ley originado en mensaje que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado. Para este objeto han sido invitados el señor Marcos Kremerman, de la Fundación Sol, el señor Marcos Carter Bertolotto, presidente de la CONAPYME, y el señor Luis Mesina, vocero de Unidad Social. Entonces, para que los podamos hacer pasar. Muchas gracias a Marcos Kremerman, que está acá para poder presentar. Así que le damos la palabra para que nos presente. Sí. Ahí el botón negro. Ok, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Nosotros vamos a hacer un análisis sobre la propuesta de ingreso mínimo garantizado, que es bien sencilla, no es muy largo, un proyecto de ley bien acotado, pero al mismo tiempo, a partir de la coyuntura, ojalá no fuese así, sino que siempre trabajáramos los temas del fondo. Quisiéramos ir más al fondo, es cómo diseñamos una política de salario mínimo para el mediano y el largo plazo, no solo a partir de esta coyuntura. Nosotros enviamos un documento que probablemente le van a entregar copia a cada uno de ustedes y la copia de la presentación para que lo puedan ver en mayor detalle. Lo primero, ¿cierto?, que hay unos pequeños extractos del proyecto de ley. El proyecto de ley, como todos ustedes saben, se trata de un subsidio para todas aquellas trabajadoras y trabajadoras dependientes que tengan una remuneración bruta mensual, y eso es muy importante, remuneración bruta mensual inferior a 370.000 pesos, y que cumplen con los siguientes requisitos, ¿no? El aporte máximo es de 49.000 pesos, o sea, ningún trabajador o trabajadora puede tener un subsidio superior a ese valor. Hay una fórmula que yo no sé si la han trabajado en la comisión, la puedo explicar, me imagino que el Gobierno también lo explicó cuando presentó el proyecto, y que tiene que ver con el monto del subsidio, porque no es lineal, no es que si una persona tiene un salario, una remuneración de 330, le va a tocar 20.000 pesos, sino que hay una fórmula asociada que ahí se indica, que la podemos detallar a continuación. Y el concepto sobre el cual se aplica y se concibe el valor de la fuerza de trabajo, en este caso de los 300.000, 370.000 pesos, tiene que ver con la remuneración bruta mensual. E insisto, esto es muy importante porque es aquella remuneración que define el artículo 41 del Código del Trabajo y que expresamente se explicita en el artículo 42. Por tanto, no estamos hablando de sueldo mínimo, no estamos hablando de sueldo base. Y eso es muy importante, sobre todo a la hora de las expectativas en relación a este proyecto. Y aquí hay dos elementos que nos llamaron la atención, justamente aquel que tiene que ver con la focalización del subsidio, que es un subsidio que prácticamente sería universal. La única restricción es que si existe un trabajador o trabajadora que pertenece al 10% de los hogares más ricos, vale decir al último decil, no podría optar a este subsidio de acuerdo al registro social de hogares. Y en segundo lugar, y ahí podría ser que el Gobierno lo pueda aclarar, al menos lo que se entiende de las disposiciones transitorias es que la presente ley entrará en vigencia a partir del primer día del cuarto mes siguiente a la fecha de su publicación. Vale decir, si esto empieza a funcionar el 1 de diciembre, tendríamos el 1 de marzo este reajuste. Entonces es importante, al menos nosotros entendemos eso, a no ser que exista otra información. Y esto es muy importante porque ya hay comprometido un reajuste al sueldo mínimo en 1 de marzo del 2020. Por tanto, la brecha con los 350.000 pesos es mucho más baja que la que se comenta inicialmente. ¿Qué entendemos por remuneración? Siempre es bueno recordarlo y explicitarlo. La remuneración bruta mensual puede contener 5 ítems. Lo que todos conocemos, que es el sueldo base, que es el ítem en el cual se fija el salario mínimo legal, pero también incorpora el sobresueldo, que tiene que ver con las horas extras que realizan los trabajadores y trabajadoras, las comisiones vinculadas a los incentivos variables que tienen los trabajadores y trabajadoras, un concepto que hoy día existe muy poco, que es el de participación, y finalmente un concepto desnaturalizado, que es el concepto de gratificación. La gratificación, como dice ahí, corresponde a la parte de las utilidades con que el empleador, también podría decir empleadora, el Código del Trabajo en el futuro, beneficia al sueldo del trabajador o trabajadora, que no lo dice. ¿Qué quiere decir esto? Que es una manera de distribuir utilidades entre los trabajadores, pero que básicamente el 90% de las empresas lo han transformado en un costo fijo. Entonces no hay reparto de utilidades, sino lo que termina sucediendo es que se asigna un porcentaje al sueldo fijo que está en torno al 25% del sueldo base aproximadamente, con un tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales, que eso hoy día son 119.000 pesos. Para una persona que gana el sueldo base mínimo, 301.000 pesos, si aumenta un 25% de ese valor, la gratificación son 75.000 pesos aproximadamente. O sea, hoy día, si es que consideramos el concepto de remuneración bruta mensual, en todas las empresas donde se pague la gratificación, si es que hay utilidad líquida o si es garantizada,
y se circunscribe al 25% de la remuneración, ya están sobre 370.000 pesos. Porque gratificación más sueldo base mínimo de 301 parte de 375.000 pesos. Todos esos trabajadores y trabajadoras no tendrían el subsidio. Y aún más, si es que está garantizada en el tope de 4,75 ingresos mínimos, que es 119.000 pesos, donde la remuneración al menos sería de 420.000 pesos. Por tanto, todo ese grupo de trabajadores y trabajadoras no podría optar a este subsidio, aunque pertenezca a los deciles más pobres. Entonces, muy importante. Se esperaba que esto tenía que ver con el sueldo base, pero finalmente el concepto definido para aplicar el subsidio es la remuneración bruta mensual, que incorpora todos estos elementos. Personas que realizan horas extras en ese sentido, para poder llegar a fin de mes, también podrían sobrepasar los 370.000 pesos y quedar fuera de este beneficio, que se va viendo mes a mes. Bueno, acá este cuadrito que ha sido publicado en distintos medios de comunicación explica cómo se comporta este subsidio, que va desde los 301.000 pesos hasta los 370.000. El primero es el más claro de todos, ¿no? Porque si yo tengo una remuneración bruta de 301.000, que insistimos, no es solo sueldo base, sino que puede contener gratificación, horas extras, comisiones variables, entre otras cosas, el subsidio va a ser 49.000 pesos porque con eso llegamos a los 350.000. Pero el subsidio es un valor que se va a depositar, por ejemplo, directamente en las cuentas, si es que tienen los trabajadores y trabajadoras, no sería imponible. Por tanto, la remuneración líquida, que acá aparece como 240.800 pesos, que está calculada con un 20% de descuento, pero en estricto rigor debería ser un poquito más, como 3.000 pesos más, porque las cotizaciones para seguridad social o previsionales están 18.85, considerando comisión por medio de las AFP. Y los 49.000 pesos es para llegar a 350, y es por eso que si consideramos el líquido de 240.800, que podrían ser 3.000 pesos más el subsidio, llegamos a cerca de 290.000 pesos. Esa es la remuneración líquida para ese tipo de trabajador. Y para quien recibe 325, no sé si en la comisión, para no explicar dos veces, no sé si se entiende por qué no es 25.000 el subsidio. No sé, eso ya está dominado en la comisión, ¿no? Para no explicarlo de nuevo, porque ahí se aplica la diferencia entre 301 y 325, que son 24.000 pesos, se le aplica este 71,01%, que queda en 317.000 y fracción, y 317.000 y fracción para llegar a 350 son los 31.957. Y así se va haciendo, se va generando la fórmula hasta llegar a cero a los 370.000 pesos. Nadie obtendría una remuneración líquida superior a 300.000 pesos. El máximo son 296.000 pesos para una persona que gana 370.000 pesos, insisto, de remuneración bruta, que incorpora gratificaciones, horas extras, variables, etc. Entonces a nosotros nos surge la siguiente duda, ¿no? ¿Qué pasa con los próximos reajustes estipulados por ley para el salario mínimo para el segmento de las personas que tienen el mayor valor, personas entre 18 hasta 65 años? En primer lugar, hoy día el salario mínimo es de 301.000 pesos brutos y fue reajustado el 1 de marzo del 2019. Pero el 1 de marzo del 2020, por ley, el salario mínimo al menos debe reajustarse en un 2,5% real, que sin duda ese va a ser el valor, porque podría ser más siempre y cuando el PIB del año 2020 se proyecte que crezca en un valor superior a 4%, y eso ya no va a pasar. Eso está en la ley 21.112 del reajuste anterior del salario mínimo. Entonces, si realizamos un supuesto que la inflación acumulada entre marzo del 2019 y febrero del 2020 va a ser 2,8%, y agregamos el reajuste real de 2,5, o sea, un reajuste nominal de 5,3, el salario mínimo estaría llegando a 317.000 pesos brutos en marzo del 2020. Entonces ahí sería interesante ver que si aplicamos la misma fórmula, los subsidios van a ser mucho más acotados, mucho más pequeñitos y a un grupo menor de personas. Pero en la misma ley, 21.112, se estipula que en agosto del 2020, a la vuelta de la esquina, el presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que proponga un nuevo reajuste al monto del ingreso mínimo mensual, así como de la asignación familiar y maternal y el subsidio familiar, con el objeto de que comience a regir a contar del 1 de septiembre del 2020.
Por tanto, si suponemos una inflación acumulada entre marzo del 2020 y agosto del 2020 de 1,3% y un reajuste real, como el que se ha venido entregando en promedio los últimos 10, 15 años, de 2,2%, un reajuste nominal de 3,5% va a llevar el salario mínimo a 328.000 pesos brutos. Uno esperaría que con todo lo que está pasando, estos reajustes reales del 2,2 estuvieran un poquito más arriba. Entonces, lo más probable es que lleguemos sobre 330. Y, por tanto, la diferencia con el monto del subsidio nuevamente se acorta a un grupo cada vez menor de trabajadores y trabajadoras y por un monto menor. Entonces, en 10 meses más, el subsidio va quedando obsoleto en términos del alcance que va teniendo. Y por lo mismo, sería interesante que el Gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social, pudiese explicar en mayor detalle lo que aparece en el informe financiero del proyecto de ley. Porque acá se estipula el costo fiscal del subsidio. En años, número de beneficiarios y costo total en millones de pesos del 2019. Entonces sería interesante que, considerando los dos elementos que se plantearon anteriormente y los reajustes que por ley se van a llevar a cabo, cómo se visualiza ese impacto en el costo fiscal. Nosotros nos genera dudas ese cuadro y sería interesante poder conocer el detalle de estos cuadros y cómo se consideran estos cambios en el salario mínimo que se van a producir. E insisto, que en este cuadro se incorporara cuántos trabajadores y trabajadoras van a recibir estos subsidios a partir de que muchos de ellos reciben gratificación legal y su remuneración bruta mensual ya es superior a 370.000 pesos. Entonces, si se pudiera detallar cuáles son estos números de beneficiarios puros que hoy día tienen una remuneración bruta mensual inferior a 370.000 y que no van a recibir este subsidio con los ajustes del salario mínimo que en los próximos 10 meses van a ser dos reajustes. Esto en relación a la propuesta, que para nosotros es una propuesta que lamentablemente no está conectada con lo que ha pasado en Chile en los últimos 30 años y para qué decir con lo que ha pasado en los últimos 3 semanas. El gran problema de la discusión del salario mínimo en Chile es que nadie ha definido los fines. Entonces yo creo que es un buen desafío para esta comisión y para las comisiones por donde pasa este proyecto y para las autoridades, por primera vez que establezcamos los fines. Los medios podemos tener un rico debate, distintas posturas, distintas gradualidades, distintas formas de obtener los recursos fiscales, pero si no tenemos claros los fines, los medios dan un poco lo mismo. Aquí vemos que es solo un bono, un subsidio ante una contingencia social, pero que no está anclado a ningún costo de vida, que es la función central del salario mínimo. Para ello quisiéramos escalar un poquito la discusión. Nosotros siempre somos respetuosos en referirnos con rigurosidad a los proyectos de ley, también lo hicimos en pensiones. Hay muchos expositores que inmediatamente pasan a lo que quieren, pero no se refieren al proyecto de ley en sí, a nosotros nos referimos, pero queremos generar, ojalá, un espacio por una discusión mayor, y para ello queremos situar la discusión sobre la política de salario mínimo, que es el fondo de la discusión. Nosotros enviamos un documento que hicimos el año pasado, donde definimos que el concepto en Chile, en estricto rigor, es el mini salario mínimo. Eso es lo que tiene Chile. No tiene un salario mínimo propiamente tal, sino un mini salario mínimo definido por la academia, cuando en general está en torno al 30% del PIB per cápita de los países. Acá está el estudio que preparamos, ahí está el link para bajarlo y hay copias para que ustedes lo puedan revisar en detalle. ¿Qué descubrimos en ese estudio? Dos cosas importantes. En primer lugar, cuando se dice que en Chile no se puede llevar el salario mínimo a un mayor valor porque Chile no tiene los ingresos suficientes, somos un país de ingresos medios, nosotros lo que hicimos fue compararnos con países parecidos a Chile hoy. Países que tienen un PIB per cápita mayor o menor que Chile en un 30%, en el radio de Chile. Entonces ahí aparece desde México hasta Turquía, pasando por Portugal, con quien tanto nos gusta compararnos, y con Croacia, que en estos momentos tiene exactamente el mismo PIB per cápita que Chile, ajustado por paridad de compra. Chile está en base 100, eso significa, por ejemplo, que Croacia, que tiene el mismo PIB per cápita que Chile, tiene un salario mínimo que es casi un 50% mayor que el que hoy tiene Chile. Es un país que es exactamente igual que Chile en términos de PIB per cápita, tiene un salario mínimo que es 50% mayor. Y hay otros casos como Turquía, Polonia, Panamá, Grecia, que llegan a superar el 60, el 70 o el 80% del salario mínimo que tenemos actualmente en Chile. Interesante ver el caso de Argentina y Uruguay.
Argentina y Uruguay, que tienen PIB per cápita menores a los chilenos, menor al de Chile, tienen salarios mínimos menores al chileno en términos de capacidad adquisitiva. Pero allí tenemos una realidad en términos de negociación colectiva totalmente distinta a Chile. Los sindicatos negocian por rama o sector productivo salarios mínimos por sobre el salario mínimo nacional. Entonces el salario mínimo nacional es solo un piso de referencia para un grupo pequeño de trabajadores. El resto se logra por negociación colectiva, que es lo que Chile no tiene. Y en segundo lugar, hacemos otro ejercicio interesante. Comparamos el salario mínimo de aquellos países que eran como Chile, no hoy, sino hace 30 años atrás, 20 años atrás, 35 años atrás. Por ejemplo, perdonen las siglas en inglés, pero el primer país, que es Holanda. Holanda, el año 1983, tenía el mismo PIB per cápita que hoy tiene Chile, ajustado por paridad de compra, y su salario mínimo era 3,6 veces mayor que el que hoy tiene Chile. Entonces, ahí claramente uno puede concluir que este es un problema político de este famoso pacto social que ha surgido en el ambiente en los últimos días, se expresa en políticas como esta. Estados Unidos, el año 65, 3,1 veces más el salario mínimo que hoy tiene Chile, lo mismo Bélgica, Francia 2,6 veces más el año 86, y así hay una cantidad de países importantes que tienen más del 30% del salario mínimo que hoy tiene Chile, lo tenían en ese momento, o el doble o el triple, como los casos anteriormente citados. Entonces hay una discusión que hacer, aquí hay un problema de origen, hay una falla de origen con la política del salario mínimo y los reajustes que se han hecho sucesivamente. Entonces, aquí los invitamos a una discusión mayor, ¿no? Entendemos que las urgencias están muy candentes, pero también entendemos que si no nos metemos en estos temas, esas urgencias no van a desaparecer y lo candente que está la situación tampoco va a desaparecer. Nosotros consideramos que hay que crear rápidamente, entre otros muchos aspectos, como la política de pensiones, un plan nacional para fijar el salario mínimo. Y para eso hay que hacerse dos preguntas. ¿Cuál es el objetivo de la política del salario mínimo a nivel mundial y a nivel nacional? ¿Y cuál sería el sistema ideal para fijar el salario mínimo? Una cosa es que el salario mínimo sea impuesto y otra cosa es que se negocie el salario mínimo. Entonces, dos preguntas que queremos entregar elementos para ayudar a responderles y generar un debate. Es interesante la discusión de fondo. Aquí quisimos traer no a Marx, ni a Stiglitz, ni a Hyun Chang, sino a Adam Smith, ¿no? Adam Smith, en su libro clásico, La riqueza de las naciones, ¿no?, establece dos cosas muy importantes. No voy a leer textual esos párrafos porque son muy grandes, pero los voy a resumir en lo siguiente. Primero, reconoce que los empleadores, los dueños del capital, se ponen de acuerdo para que los salarios estén lo más bajos posibles. O sea, lo dice Adam Smith, que es un liberal en el cual muchos de los economistas que han influido en que tengamos un salario mínimo como el que tenemos hoy día, lo citan recurrentemente, ¿no? Eso aparece en el primer párrafo. Los empleadores se coluden, se juntan para que los salarios no estén por sobre cierto valor. Y en segundo lugar, un elemento central es que Adam Smith reconoce que el salario mínimo debe permitirle al trabajador y trabajadora que lo gane y a su grupo familiar poder satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Eso es clave, porque eso después aparece en la Organización Internacional del Trabajo, aparece en nuestra propia legislación en el año 37 y desaparece completamente después de la dictadura. Y lamentablemente se intentó incorporar en algunas negociaciones en los gobiernos postdictatoriales, pero se fracasó, salvo el primer año del presidente Patricio Aylwin y el gobierno de Frey, donde se hizo un reajuste por 3 años, que fue el mayor de los siguientes. ¿Cuál es la función tradicional de la política del salario mínimo? Y es por eso que acá es fundamental tratar de trascender la política de los bonos. No puede ser que un trabajador o trabajadora que trabaje 45 horas a la semana no pueda sacar a su familia de la pobreza. No puede ser que se valorice o no se valorice su trabajo y se haga a través de un bono el complemento. Tiene que expresarse en un valor mínimo de la fuerza de trabajo. Entonces, a nivel comparado, el salario mínimo es una institución ampliamente legitimada. Hay muchos académicos que lo han estudiado, como Boeri, entre otros, y se entiende que sirve para impedir que las empresas puedan establecer sueldos que afecten la integridad de las personas. Porque hay muchas líneas de pensamiento que incluso recomiendan eliminar el salario mínimo.
para que exista libertad de pactar los salarios que cada parte estime conveniente. Y bajen de modo arbitrario el valor de la fuerza de trabajo. Esto está en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, etc. Antes de 1973, en Chile, este concepto se llamaba sueldo vital. Y la palabra vital no es baladí, ¿no? Tiene que ver con la reproducción de los trabajadores y su grupo familiar que reciben estos salarios. El año 1937, este concepto de sueldo vital se definía como aquel estipendio mínimo que recibirán los trabajadores tal que permita satisfacer las necesidades básicas del trabajador y de su grupo familiar. Lamentablemente, la filosofía política del salario mínimo, vale decir, los grupos de interés que han influenciado cada vez que discutimos del salario mínimo y se realizan reajustes, ha estado orientado principalmente en dos líneas de pensamiento. La Escuela de Chicago, Milton Friedman, y la Escuela de Viena, Friedrich Hayek, ¿no? Ambas corrientes tuvieron participación activa en la construcción ideológica de los pilares del actual modelo económico-social chileno, no solo en el salario mínimo, sino sistema de pensiones, constitución, entre otras cosas. Para la Escuela de Chicago, el salario mínimo genera cesantía, per se. Entonces, ¿por qué se está aumentando las remuneraciones supuestamente más allá de la productividad de los trabajadores que lo ganan? Y eso significa que, en vez de hacer un favor a las personas de menores calificaciones, lo estoy perjudicando, generando cesantía. Y la Escuela de Viena es aún más extrema y nos indica que el salario mínimo no debería existir, porque es una institución coercitiva que limita las libertades individuales, ¿no? Que es una discusión muy parecida a la de jornada de trabajo, porque acá se subentiende que los trabajadores que ganan el mínimo pueden pactar libremente las condiciones de trabajo con sus empleadores, y alguien podría estar dispuesto a emplearse por menos, y le estamos negando esa libertad. Yo estaría dispuesto a emplearme por 200.000, ¿por qué no me dejan? O un empleador estaría dispuesto a pagar 200 para generar más empleo, ¿por qué no lo dejan, ¿no? Ojo que esto parece hoy día algo que no se aplica, pero cuando vemos la discusión nacional, siempre ha estado presente este argumento. Considerando lo anterior y con el regreso de los gobiernos postdictatoriales, nuestro país comienza una fase de regulación limitada del salario mínimo, que lamentablemente no altera la negación originaria de la institucionalidad del salario mínimo, porque el salario mínimo se congela durante la dictadura. Por ello, al momento de diseñar una nueva política, que es lo que nosotros estamos presentando como una sugerencia para la Comisión de Salarios Mínimos, resulta fundamental detenerse en el diagnóstico. Si cada uno tiene su propio diagnóstico, cada uno tiene su propia política y su propia evaluación de esas políticas. Nosotros consideramos que en general esta idea de que los diagnósticos están claros, pasemos a las soluciones, lamentablemente es una falacia. Los diagnósticos en ningún campo están claros ni son compartidos. Y por eso, desde nuestro punto de vista, llegamos a la situación en que estamos hoy día. Fíjense, acá llegamos hasta el 2016, ustedes ya conocen los reajustes posteriores, que llegamos a 301.000. Acá está la evolución del salario mínimo desde el año 89 a la fecha. Al finalizar la dictadura, el salario mínimo bruto era 18.000 pesos, valores de la época, 14.400 pesos líquidos. Y el primer gobierno de Patricio Aylwin, en el año 90, fue el que hizo el mayor aumento real. El aumento real, el reajuste real del salario mínimo fue casi de un 20%, que era el camino adecuado. Ese era el camino adecuado. Había que hacer muchos reajustes de 20% por mucho tiempo. Lamentablemente, esto se detuvo en el año siguiente. Hubo unos aumentos mayores por ahí, el 93 de 6,2. Entre el año 98 y 2000, el gobierno del presidente Frei tuvo un reajuste trianual que quedó establecido, y ahí quedó mediante una crisis asiática, de un promedio de por sobre el 7% de los reajustes del salario mínimo, y después, salvo algunos eventos puntuales, el reajuste promedio real ha sido de 2,3%. Aparte de esos exiguos reajustes, en ningún momento se ha establecido que el salario mínimo tiene que estar conectado con la satisfacción de las necesidades mínimas de los trabajadores y sus grupos familiares. No hay relación entre este valor y algún concepto de costo de vida. Por tanto, así como hoy día es 301.000 pesos, también podría ser 220.000 pesos, y podríamos estar escuchando los mismos argumentos de siempre, que vamos a afectar a las pymes, a las MIPE en realidad, ¿cierto? Deberíamos dejar de decir pymes, sino MIPE, micro y pequeñas empresas, de que puede generar cesantía y de que no es el momento. Entonces,
con cualquier valor los argumentos serían los mismos, porque lo hemos escuchado. Nosotros, de hecho, hemos hecho ese análisis de recolectar declaraciones de los últimos 20 años de las autoridades y siempre son las mismas: Chile creciendo poco o Chile en crisis, que ha sido 2 veces en 30 años. ¿Por qué es tan importante, sobre todo en un país como el nuestro, que ojalá los 2 estándares laborales los eleve, que no tiene negociación colectiva, lamentablemente, que los derechos, la sindicalización, el derecho a huelga están en su mínima expresión? Es que el salario mínimo pasa a ser la negociación del año, pasa a ser el momento en que muchos trabajadores y trabajadoras pueden mejorar sus estándares laborales. Y en términos académicos existe lo que se conoce como el efecto faro del salario mínimo. El salario mínimo termina iluminando, en este caso mal iluminando, al resto de la distribución salarial en la economía. Vale decir, muchos del resto de los salarios se terminan pareciendo al salario mínimo. Por eso es tan complicado cuando está muy bajo, como el caso chileno. Esta es la distribución salarial con los últimos datos disponibles en Chile, que es la encuesta suplementaria de ingresos del 2018, de fines del 2018. Ustedes lo han escuchado varias veces. Más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras en Chile gana menos de 400.000 pesos líquidos, 53,1%. Y solo un 30-31% está ganando más de 550.000 pesos líquidos. Vale decir, el 70% de los salarios en Chile se estructura en torno al salario mínimo. Por eso es tan importante la fijación de este salario cuando no tenemos elementos colectivos como la negociación por rama o sector económico. Parece increíble, pero ya hoy día un salario de 1 millón de pesos no es un gran salario. Sobre todo en aquellos hogares donde una persona lo gana y 4 viven, muchos de esos hogares están endeudados para llegar a fin de mes. Y solo el 12% de los trabajadores está ganando más de 1 millón de pesos líquidos actualmente. Entonces, ¿cuáles son las conexiones directas que tiene este efecto faro en Chile? 4 al menos. En primer lugar, el salario mínimo se utiliza su reajuste para el reajuste del sector público. Hay vasos comunicantes políticos a la hora del guarismo. En segundo lugar, afecta el sueldo base. La definición del salario mínimo tiene que alterar el sueldo base de los trabajadores y trabajadoras. Si sube el sueldo mínimo, sube el sueldo base y sube el valor de la hora extra, sube otros componentes de la remuneración vinculados al sueldo base, sube la indemnización por años de servicio, entre otros elementos. En tercer lugar, afecta las gratificaciones. El tope de las gratificaciones para aquellas empresas que lo pagan es de 4,75 ingresos mínimos mensuales. Por tanto, si subimos el mínimo, en vez de 119.000 pesos, que es el valor tope actual, puede subir a 130.000, 140.000, y eso termina afectando también al resto de las remuneraciones de grandes empresas y medianas empresas. Entonces, cuando las grandes empresas nos dicen nosotros estamos dispuestos a pagar 500.000, ¿cierto? Es importante preguntarle al señor Luxich y Angelini en Copec que nos diga si es sueldo base o remuneración. Pero ya nos dijeron, porque lo dijeron por la prensa, es remuneración, incluye las gratificaciones. Por tanto, lo que nos está diciendo el señor Luxich con sus empresas de trabajadores directos, no los contratistas, y Copec, en el caso de Angelini, es que estaría pagando un sueldo base mínimo de 380.000 pesos. Porque en general en esas empresas se paga el tope de gratificaciones, que es casi 120.000 pesos. Entonces los 500.000 en realidad, como sueldo base, que es el concepto que nos interesa discutir, sueldo base mínimo, es 380, para despejar la discusión. Y finalmente, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones en estos minutos, con negociación colectiva precaria, donde solo el 8% de los trabajadores está cubierto por instrumentos colectivos en Chile y de poca masividad, la negociación del salario mínimo se convierte en el gran espacio de negociación respecto del valor del trabajo en Chile. Aquí uno de los grandes mitos que se ha colocado permanentemente sobre la mesa es que el salario mínimo, aumentarlo, genera desempleo. Esto va en la línea de la escuela neoclásica, la escuela de Chicago, como mencionamos anteriormente, pero cuando uno revisa la evidencia empírica amplia al respecto, uno encuentra que no existe evidencia empírica de carácter unívoco. O sea, la literatura nos dice que a veces disminuye el empleo, a veces aumenta el empleo cuando aumentamos el salario mínimo. O sea, no está zanjado y nadie puede aseverar que aumentar el salario mínimo genera desempleo. En particular, y esto explica mucho de lo que pasa en Chile, en los mercados del trabajo monopsónicos, ¿qué es monopsonio? En vez de monopolio, que es un vendedor, monopsonio es un comprador. Las empresas compran fuerza de trabajo.
Y cuando hay pocas empresas que se reparten los sectores productivos, que es lo que pasa en Chile, muchos oligopolios, finalmente lo que tenemos son colusiones tácitas para que los salarios estén lo más bajos posibles. Y eso está estudiado en mercados de trabajo monopsónicos como el chileno, donde existe escasez de demandantes del trabajo, porque hay muy pocas empresas en cada sector productivo. El efecto tiende a ser menor e incluso positivo. Vale decir, aumentar el salario mínimo genera más empleo porque lo tengo por debajo del equilibrio. Eso está estudiado por Berry y por Manning, ¿no?, en Reino Unido, y Card, David Card, que ha hecho muchas investigaciones sobre el aumento del salario mínimo. Por tanto, dependerá en parte de la estructura del mundo del trabajo y de las condiciones económicas cómo afectan los aumentos del salario mínimo. Sin duda, si Chile está decreciendo al 5% y aumentamos en 300.000 pesos el salario mínimo, tiene un efecto en el empleo, sin duda. Porque claramente los estudios establecen que los mejores momentos para subir el salario mínimo es hacerlo gradualmente y ojalá cuando la economía al menos esté creciendo. Pero si uno revisa qué ha pasado con la discusión sobre el salario mínimo en los últimos 30 años, siempre son las mismas respuestas, siempre. ¿Y cuántas veces hemos decrecido? 2 en 30 años. 2 años el PIB ha disminuido y en los 28 años restantes ha aumentado y las respuestas siempre han sido las mismas. Bueno, acá está el caso de Gran Bretaña, que es bien interesante, que se está hablando del concepto de salario digno. Ahí toda la investigación de Alan Manning de la London School of Economics es muy interesante, cómo demuestra con distintos experimentos que tanto en Gran Bretaña como en Seattle, donde existe el salario por hora, que es otra discusión interesante de dar, los aumentos de salario mínimo en algunos casos bruscos no ha generado desempleo. Allá la discusión es llevar el salario mínimo a $15 la hora y acá el salario mínimo es $2 la hora. El valor de la hora de quien gana el salario mínimo es 1.500 pesos aproximadamente. Y finalmente, otra discusión interesante tiene que ver con los mecanismos de fijación de los salarios mínimos, porque eso también es importante. Así como hoy día se abrió la discusión de la Constitución, tan importante es como una nueva Constitución es cómo se llega a esa nueva Constitución. Aquí tan importante como el valor del salario mínimo es quién lo fija. Y hay 4 modelos en el mundo. Está el modelo 1, que es el modelo más parecido al chileno y el que genera peores rendimientos para el valor del trabajo, es la fijación de salarios mínimos por las autoridades públicas sin mayor consulta a los actores sociales. Cuando hablamos de consulta es que haya algún grado de vinculación, que sea vinculante esa consulta. Por mucho que en algunos años se le consulta a la CUT, eso no significa que se negoció necesariamente con la CUT, ni que sea vinculante la postura de la CUT o de otras organizaciones de trabajadores. Segundo, la fijación de salarios mínimos por las autoridades públicas tras consulta más bien vinculante con los actores sociales, incluidos los empresarios y sus gremios. Tercero, la fijación de salarios mínimos de forma tripartita, empresarios, trabajadores y Estado, definiendo ese valor del salario mínimo. Eso ocurre en Costa Rica, en México, en Uruguay, Corea del Sur, Honduras, Filipinas, Austria, Reino Unido, etc. En Uruguay existe el Consejo de Salarios, que es muy importante. Y finalmente, la fijación de salarios mínimos mediante negociación colectiva, vale decir, directamente trabajadores por rama o sector económico negocian con los empleadores. Los salarios mínimos fijados por negociación colectiva hasta hace muy poco tiempo y se sigue haciendo, operaba en Alemania. Alemania antes no tenía salario mínimo legal porque todo se hacía por negociación colectiva por rama, no era necesario. Hoy día también tiene salario mínimo legal. El valor hora está en torno a los 9 euros, ¿no?, que es mucho mayor que el chileno, ajustado por paridad de compra. Hay otros países como Finlandia, Islandia, Suecia, Suiza, Dinamarca, Austria, Italia, etcétera, que fijan por negociación colectiva los salarios mínimos. Y esta es la última lámina de la presentación, que para nosotros es la más importante de todas. Y es que independientemente de la discusión puntual de este bono, ¿no?, que lamentablemente desmerece el valor del trabajo, sería importante como país, y tomando en consideración el contexto estructural que tenemos en las calles, es que salgamos en este punto y en otros muchos más de la trampa del mini salario mínimo que tenemos actualmente, y nos concentremos en hablar de un salario mínimo protector que logre mejores distributivas y que tenga un plan de mediano plazo, un plan nacional discutido democráticamente. Entonces, lo primero, que en un esquema de notable atraso salarial como el caso chileno, urge intervenir el piloto automático de la discusión, 2,3% real.
inflación acumulada y 2% más real. Eso ha sido la lógica de las últimas décadas, salvo algunas excepciones. Y para eso tenemos que pasar a un plan nacional, ¿no? Basta de reajustes puntuales y negociaciones puntuales. Segundo, todos los marcos teóricos internacionales apuntan hacia esa dirección. En Chile el objetivo implícito, lamentablemente, es otro. El salario mínimo se considera como un sueldo de enganche y transitorio. Es increíble esto. Si uno le muestra, uno va a otros países y dice, este debe ser el salario mínimo de enganche, así como los aprendices que se incorporan 30 horas a trabajar por el valor, ¿no? Pero no, lamentablemente muchos trabajadores y trabajadoras ganan el mínimo. Si uno considera el mínimo más gratificación, llegamos casi a 1 millón de trabajadores y trabajadoras que están en ese entorno. Entonces es fundamental cambiar esta lógica de un sueldo transitorio de enganche porque lo ganan jefes y jefas de hogar que necesitan ese salario para satisfacer necesidades. Y por tanto, el tema central es que definamos democráticamente en esta área y en muchas otras los fines. En Chile no hemos escuchado jamás hablar de cuál es el fin de la política del salario mínimo. No, acá estamos en una comisión política y por tanto uno esperaría que esa fuese la discusión. ¿Cuál es el objetivo de la política del salario mínimo? Y una vez que definimos el fin de la política del salario mínimo, ¿cómo llegamos a cumplir ese fin? ¿Cuáles son los medios más adecuados? Sería interesante volver a retomar la discusión de los fines en esta área, en pensiones y en otras muchas tantas. Por ejemplo, un insumo bien interesante. Hoy día el Ministerio de Desarrollo Social define que la línea de la pobreza para un hogar promedio de 4 personas, hoy, en septiembre, es de 436.492 pesos. Por tanto, un salario mínimo bruto de 538.000 pesos, que si yo hago los descuentos para cotizaciones previsionales, queda en 436.000 y fracción, es el que permite justamente superar la pobreza. Entonces la pregunta es ¿por qué no fijamos el salario mínimo al menos en ese valor? ¿Por qué no diseñamos un plan para fijarlo en ese valor? ¿No? Sin hacer trampa. Porque si lo fijamos, en 6 años llegamos a ese valor, en 6 años la línea de la pobreza va a estar en 640.000 pesos. Entonces hay que hacerlo reajustado realmente. De hecho, si nosotros miramos la encuesta de presupuestos familiares que el INE publica cada 5 años, que es una encuesta estructural, el gasto mediano de los hogares chilenos, vale decir, los que realiza la mitad de los hogares, es de 810.000 pesos. Esto quiere decir que la mitad de los hogares en Chile gasta 810.000 pesos o menos. Para la mitad, no estamos hablando del gasto promedio que es más de 1.200.000 pesos, sin incluir el alquiler imputado que considera los gastos de arriendo. Por tanto, sería interesante diseñar un plan para que el salario mínimo se fije en un valor que esté entre medio de la subsistencia básica, que son 538.000 brutos, y el valor del gasto mediano de los hogares en Chile actualmente, que es 810.000 pesos. Nosotros tenemos propuestas concretas para ver los gastos fiscales, un apoyo específico para las MIPES, ¿no? Y algo que se puede ver de la gradualidad, pero yo creo que no tiene mucho sentido meterse en aquello si no tenemos claros los fines. O sea, hay otros países que primero establecen fines, estándares mínimos, y después ven cuáles son los medios para llegar a satisfacer esos fines. Y ojalá sería interesante que la discusión en ese sentido se centrara en aquello. Esa es la presentación, presidente. Gracias. Muchas gracias, Marco, por la presentación. Voy a abrir las palabras a los diputados para que quienes quieran hacer preguntas, o no sé si la subsecretaria. Es que no se excusaron. Sí. Así que, sí. Bueno, si algún diputado o diputada quiere intervenir. Sí, diputado Tucapel Jiménez, ¿no? Sí, ya, es que me vio. Estoy presionando. Uno espera que otros pregunten primero, pero bueno. La timidez del chileno. Bueno, agradecer, Marco, la presentación, porque además siempre ha estado acá en la Comisión de Trabajo dándonos mucho insumo y hoy día y a lo largo de los años ha sido súper importante la voz de ustedes como Fundación Sol, no solamente en este tema, sino que en pensiones y en todos los temas sociales. Así que felicitarlo por lo que han hecho, porque hoy día como que hay un despertar que realmente tiene más que nunca validez lo que ustedes han dicho durante muchos años. Yo lo dije en la comisión pasada, que nosotros también lo decíamos, hablábamos del sueldo mínimo y hoy día leí, corrijo la cifra, la comisión pasada dije hay 196 empresas. Hoy día me dice que son 2.000 empresas que
que en el fondo, que son a lo mejor muy pocas en relación a la cantidad de empresas que hay en el país, creo que tiene que ver con 30.000 trabajadores, pero que en el fondo nos dicen que, mire, no era tan loco lo que ustedes hablaban, porque yo sé que producto del estallido social que subieron el sueldo mínimo a 500, incluso algunas a 600.000 pesos, pero nosotros lo habíamos dicho hace muchos años, entonces eso nos da cierta tranquilidad, por lo menos a mí, de que al menos hicimos todos los esfuerzos en esta comisión para que así fuera. Entonces yo tengo alguna duda. Yo, a propósito, yo lo leí a usted, tengo aquí un proyecto de ley que voy a presentar mañana. Voy a hacer partícipe a mis colegas acá de la comisión para que los trabajadores sean parte de las utilidades de la empresa. Vamos a eliminar el tope de gratificación, estamos buscando una fórmula porque yo lo expliqué la semana pasada, en muchos casos los sindicatos cuando a la empresa le va mal se hacen parte de ese periodo malo, bajándose los sueldos para que no echen a colegas, o sea, son bien responsables. Pero cuando a la empresa le va bien a ellos nomás, pues no le va bien. Entonces, con esto vamos a tratar de corregir eso. Y las preguntas mías son, porque siempre que nosotros hablamos de subir el salario mínimo, viene el discurso contrario que nos dice, mire, esto va a crear desempleo. Yo no soy economista, entonces por eso quizás no sería bueno decir de una vez por todas, mire, ¿sabe? Vamos a transparentar la situación. ¿Sí? El mismo ministerio, o sea, el mismo gobierno dice que son 423.000 pesos la línea de la pobreza, ¿no es cierto? ¿Por qué no decir, mire, subamos el sueldo mínimo a lo que tú manifiestas ahí, a los 540.000 pesos, y que las pymes que puedan soportarlo lo soportarán? Si hay una pyme que tiene 8 trabajadores, bueno, tendrá que hacerlo con 2, pero ninguna tampoco nos va a poder engañar si logramos aprobar este proyecto, porque claro, alguna pyme podrá decir, ¿sabe? No puedo pagar a 3 trabajadores, voy a tener que pedir a uno, y después vemos que por el lado tiene tremenda utilidad, porque aquí hay medianas empresas que facturan 75.000 UF, entonces también es como rara la situación. Entonces, no sé si ustedes como fundación tienen algún estudio que diga, yo sé que es difícil, porque es imposible saberlo, pero que diga, mire, si subimos el sueldo mínimo a 540.000 pesos, ¿qué impacto provocaría real en el desempleo? ¿No es cierto? ¿Sería mucho? ¿Sería altísimo? Saber las cifras, si hay alguna cifra, si se puede hacer ese análisis. Una segunda pregunta es que la otra vez uno recoge insumos cuando habla con la gente en la calle. Es increíble el aporte que le hace la ciudadanía a uno, porque me decía un caballero, ¿por qué no hacemos en Chile lo que hacen en Estados Unidos? Me decía que pagan toda la semana, porque eso mantiene la economía activa. Me decía, ya pagan todos los viernes, me decía, entonces eso aumenta el consumo, mueve la economía y no estar pagando una vez al mes, que no sé si será una buena solución o no será la pregunta tú que eres economista. Y tenía una tercera pregunta que se me olvidó porque no tengo lápiz, no anoté, pero me va... tú me lo habías sacado, ¿viste? Si sabía que había traído un lápiz. Pero algo que dijiste, no me acuerdo, que me quedó, me voy a recordar y a lo mejor te la puedo decir, pero principalmente me gustaría saber el impacto, porque yo entiendo que esto del bono indirectamente es un subsidio a la empresa, porque por mucho, digamos, va directo al trabajador, líquido, igual la que se ve beneficiada al final del día es la empresa, porque ese trabajador va a trabajar para la empresa, pues va a aumentar la productividad y todo. Entonces puse los ejemplos de, no sé si tú te recuerdas, cuando los portuarios fueron a huelga, era por 3.000 pesos de colación, y también tuvo que el Estado salir a pagar un bono que era un problema entre privados y trabajadores, y lo mismo pasó con los recolectores de basura. Entonces siento que no es el mecanismo adecuado. Entonces la pregunta clara y concreta es decir, ¿por qué no pedirle al gobierno que haga un esfuerzo? Si ellos mismos dicen que creen que son 350.000 pesos lo mínimo, a pesar que hay una cifra mayor del Ministerio de Desarrollo Social, ¿por qué no hacer el esfuerzo de subir a ese monto y que transparentemos la situación y que pase lo que tenga que pasar? Pero yo creo que y eso es lo que debemos definir. Hay que preguntarle el impacto que podría provocar esto. No sé si me recuerdo, hay una pregunta que tengo que recordar, no se la voy a hacer. Gracias. Ya la diputada Sepúlveda. Gracias, Presidenta. Bueno, agradecerle siempre a Fundación Sol que nos acompañe. No vamos a
a repetir lo de las pensiones porque es un déjà vu lo que está pasando hoy día. Decir que, primero, nosotros cuando estuvimos aquí la sesión anterior estuvo el ministro de Desarrollo Social y lo que nosotros le pedimos precisamente era poder definir con cuánto vive una familia, ¿ah? ¿Cuánto vive una familia? Pero no que nos diga el monto, no queremos el monto, queremos saber cómo ellos lo desglosan. Para nosotros también imponer, ¿no es cierto?, si esos son los factores que uno, y que lo pudiéramos ver por región también, porque hay una diferencia muy importante entre la región, ¿no es cierto?, entre distintas regiones. Entonces le pedimos que por favor nos trajera esa información que nos permitiera decir, bueno, con cuánto vive una familia y esto del fin, ¿no? O sea, ¿por qué? Como el fin en las pensiones, el fin también en el salario mínimo. Estamos esperando un poco esa respuesta. ¿Viene algo? Claro, por tramo, pero lo que dijimos es por tramo, pero además saber cómo se compone, cómo crean el ingreso, o cómo el costo de lo que significa para una familia vivir y por región. Por región, sí. O sea, porque yo lo vi en desarrollo social, entonces, ¿cuál es la canasta que están pensando? ¿Cuáles son los costos de la familia? Es re importante como para definir, bueno, qué es lo que pasa efectivamente a las personas y a la familia. Lo que nosotros habíamos pensado, y no sé qué les parece a ustedes, es al mismo tiempo subir el salario mínimo, y dejar precisamente estos recursos que tiene este subsidio como parte, ¿no es cierto?, de este delta que debería producirse a lo mejor para las MIPYMES. ¿Ah? Esa era un poco la idea que nosotros planteamos, estos recursos que son importantes, son interesantes, pero plantearlo más bien como un delta después de que tú subas el salario mínimo. Y que fuera más bien de carácter permanente, ¿ah?, en la medida que va subiendo una, poder equilibrando con la otra. Lo tercero es que si ustedes tienen el estudio de del rol del sindicato, pues lo planteábamos la vez anterior, que los salarios mínimos como la negociación de las horas, ¿no es cierto?, todo eso cuando tú tienes sindicatos son mucho mejor, ¿no es cierto?, que el promedio. Entonces no sé si ustedes tienen algo que pudiéramos cuantificar de mejor forma cómo el rol del sindicato ha ido mejorando lo que tiene que ver con el salario y con la... Por eso sabemos que es así, pero no lo tenemos cuantificado y no deberíamos tener además una política también en ese sentido de fortalecimiento de los sindicatos, que para mí eso sería... Con eso el gobierno se ahorraría muchas cosas, y podríamos incluso incorporar recursos hacia otro ítem. Eso, y agradecer nuevamente a la Fundación. Está el diputado Barros. Gracias, presidenta. Estamos firmando aquí, no sé si hay que firmarlo, una solicitud de invitación a personas. No. Bueno, yo por lo pronto al exministro Rodrigo Valdés, dejarlo explícito, a Rodrigo Herrera del PNUD y a representantes de una pyme, para que quede debidamente registrado por el señor secretario. Una pyme. Una pregunta a Expósito. Yo agradezco porque creo que hoy día me parece interesante discutir todas las visiones. Usted plantea que básicamente, producto de las gratificaciones, el aporte de este bono, o como queramos ponerlo, sería prácticamente nulo en los hechos. La pregunta apunta: ¿cuántas personas en Chile obtienen gratificación? Porque de lo que estamos hablando es que aparentemente se dice una cosa respecto a lo que es el sueldo, pero aparentemente vía gratificación estamos hablando de otro universo de sueldos. Entonces, ¿cómo estructuramos lo que es el sueldo de una persona? En función, yo quiero saber cuántas personas reciben gratificaciones, cuál es el régimen de pago de eso, porque no todos son mensualmente, sino que probablemente hay algunas que pueden ser trimestrales, semestrales o anuales, perfectos de llegar a una conclusión. Y si su planteamiento, en definitiva, es ampliar el sueldo al cual tendría que complementarse este importe, ¿no es cierto?, que está proponiendo el gobierno para efectos de que cumpla el rol que al final todos queremos.
Eso, amén de las personas que me gustaría que fuesen invitadas. Gracias, presidente. Sí. Bueno, antes de seguir dando las palabras respecto al punto que señalaba el diputado Barros de las invitaciones, la única salvedad que quiero hacer son los tiempos, porque entiendo que además el Ministerio quiere que votemos también este proyecto esta semana y lo habíamos conversado también la semana pasada. Ok, solo que es complejo, de hecho estamos solamente invitando a instituciones, pero esto lo pongo como salvedad al tiro para que después no tengamos problemas. Nos falta también el ministro de Hacienda que exponga, entonces eso. Yo también quería tomar la palabra, agradecer obviamente la exposición. Creo que frente a un debate como este, yo también esperaría que se diera con toda la profundidad, o sea, no solamente respecto a esta propuesta de subsidio, sino que hoy día respecto a los salarios. El salario mínimo, nosotros cuando dimos esa discusión siempre se da casi como un poquito con las urgencias, ¿cierto?, de que se tiene que zanjar rápidamente, en fin, y no dan espacio para poder discutir de fondo qué es lo que queremos en el fondo como objetivo para fijar el salario mínimo, y que yo concuerdo muchísimo. Y de hecho, mi pregunta es esa también para el Ministerio. ¿Cuál es el objetivo que ven con esta política pública? O sea, porque aumentar en este caso 49.000 o incluso menos, entendiendo el tema del reajuste, que era lo que también lo habíamos conversado bueno, ahí la subsecretaria lo va a aclarar, pero de todas formas, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta que tiene hoy día el gobierno trazada para poder aumentar el salario mínimo? ¿Está dentro de esa trayectoria el poder superar la línea de la pobreza? Entonces, todos esos cuestionamientos que es necesario hoy día hacerse, porque en el fondo, ¿cuál es el sentido de aumentar 20.000 pesos la pensión solidaria? Ahora estamos hablando de 40.000 pesos. O sea, ¿cuál es el sentido para que también la ciudadanía que está afuera, esperando una salida, una solución real a sus problemas, las tenga desde el debate que dé este gobierno y este Congreso? Entonces, me parece que hoy día tenemos que sentarnos ya de manera más seria y no simplemente tratar de responder sacando recursos de donde siempre, que es desde el Estado. Y ahí está mi pregunta también para Marcos, porque yo veo también con preocupación, en el fondo, estas salidas, que no es la única además, ¿cierto? Hay una agenda que son varios subsidios, bonos, está el tema del pilar solidario también, entonces, que salen de la caja de donde siempre, o sea, del Estado. Entonces, de hecho, la semana pasada, cuando conversamos de este tema con el gobierno, le planteamos a algunos parlamentarios qué sucede con los empleadores. ¿Qué sucede? O sea, ¿por qué siempre tiene que ser el Estado el que responda? Y el Estado entendiendo el sistema tributario que tenemos. Y por eso mismo, al menos en términos de presupuesto, ¿cierto?, y de gasto, teniendo en consideración que sería muy positivo dar un debate de fondo en esta materia, en salario mínimo, también en materia de pensiones y en otros gastos sociales, ¿cómo se puede ver en el fondo perjudicado ese debate si empezamos a avanzar con esta especie como de parches? Si se ve comprometido ese debate futuro, si es que hay gasto del Estado que ya se está comprometiendo con proyectos de ley de estas características. Esa es una preocupación que tengo. Y lo otro que también me parece que es relevante es, como tiene este efecto farol, ¿cierto?, la fijación del salario mínimo, este subsidio no viene a hacer ese efecto, entiendo yo, porque no está en esa lógica, ¿cierto?, pero me gustaría consultarlo también, o sea, si es que va a tener efecto en otras materias, ¿cierto? Yo sé que en materia de pensión no va a tener efecto, pero si es que efectivamente los va a tener o no, para que me puedas responder eso, Marcos. Muchas gracias. No sé si hay otro parlamentario. Sí, Barros. Presidenta, yo la semana pasada a la ministra, al subsecretario, le planteé y le retomo la misma pregunta a nuestro expositor. A mí me asalta a veces la duda en el sentido de decir, ¿no será mejor establecer un incentivo a que el mundo privado reajuste el salario mínimo y que el aporte sea en proporción? Tú subes 10, yo pongo 10.
o focalizar incluso con las pymes, en el sentido del Estado pone 90, el muy chico pone 10, e ir haciendo un incentivo a que los empleadores paguen un mejor sueldo y el Estado, vía incentivo, también pague una proporción de esa alza para efectos de hacer esto un tema más compartido, porque de repente efectivamente salta la duda que hoy día ya se publica que hay miles de empresas que están en condiciones de pagar un sueldo mínimo de 500.000, otros hablan de 600.000, pero pongamos 500.000 como una cifra a la cual debiésemos acceder. Y eso implica que desde hace rato probablemente se podría reajustar el sueldo mínimo sin necesariamente tener que recurrir al Estado. Entonces, si a usted le parece razonable el que este sea un sistema compartido en términos de generar el incentivo y hecho el aporte, ¿no es cierto?, al sueldo mínimo, el Estado se ponga. Gracias. Tengo 4 preguntas más. ¿Tomamos las 4? ¿Está anotando? O, sí, al final contestamos todas. Entonces, ya. Está el diputado Sauerman. Sí, muchas gracias. No solamente una pregunta respecto de cómo ve usted, aquí hay un esfuerzo, porque el ingreso de un trabajador sea un poco mayor. Se establece un mínimo, pero eso tiene directa relación también, de mi punto de vista, con el ingreso mínimo familiar. Porque estamos hablando de un trabajador aquí individual, pero me estoy poniendo en el caso que hoy día, no sé si lamentable o afortunadamente, los dos están trabajando en la mayoría de los casos. Entonces, ¿cómo se puede hacer una política pública desde su punto de vista que le permita a la familia tener un ingreso mínimo, no a la persona individual, sino que al conjunto familiar, para poder obviamente tener, ¿cierto?, un estándar de vida que, como decía usted, le permita ser más feliz en el fondo? Y otra pregunta respecto de lo que implica a los trabajadores que no tienen mayor capacitación. Tenemos en Chile un serio problema de productividad, pero también de capacitación. Los trabajadores te dicen, diputado, ¿sabe qué? Que yo soy experto en soldar en TIC, sé soldar en todo. Y llevo 10 años o 15 años trabajando y me siguen pagando el sueldo mínimo porque no tengo calificación. Él tiene capacitación, tiene experiencia, pero no tiene un título que lo acredite de alguna manera. Y ahí el CENSE está también, dicho de paso, en una deuda muy grande. De hecho, el ministro Monkever, mientras estuvo, nos dedicamos justamente a buscar oficios como estos que no tienen ningún tipo de acreditación, y aunque el trabajador sea un experto, le seguían pagando el sueldo mínimo. Entonces, ahí también se nos produce una injusticia respecto del esfuerzo. Entonces, el nivel de frustración de ese trabajador que se ha esforzado en capacitarse en determinado rubro, obviamente no tiene la misma compensación como retribución de sueldo. Entonces, ahí también tenemos un tema que hay que zanjar, obviamente el tema de formación académica, pero también de capacitación técnica, pero también de acreditación de conocimiento, es gravitante para poder tener mayores ingresos, obviamente, en los trabajadores que tienen experiencia, pero que no tienen ningún papel ni ningún documento que lo acredite. Gracias, presidente. Diputada Carol Cariola. Muchas gracias, presidente. Saludar a la Fundación Sol, darle las gracias por la presentación que nos han traído y, bueno, aprovechar de dar una opinión sobre la propuesta que nos ha presentado el Ejecutivo. Yo creo que evidentemente nadie podría estar en desacuerdo con la necesidad de los trabajadores de tener un mayor salario. Eso es una base y una premisa que claramente compartimos y que tiene que ver con un debate de larga data que hemos tenido, disculpe, diputado, que le ocupe el asiento, y que hemos tenido permanentemente, y que la verdad es que siempre hemos planteado en este Congreso Nacional cada vez que nos toca votar el salario mínimo. Y ahí quisiera también preguntarte, Marco, ¿cómo lo ves tú a propósito del actual mecanismo de discusión que está fijado para determinar el salario mínimo, que ya es un problema? O sea, al menos nosotros siempre lo hemos cuestionado, el que sea el Parlamento el que tenga que fijar o votar la propuesta de salario mínimo,
bajo un criterio profundamente arbitrario que se termina negociando, pesos más, pesos menos, en una negociación que se lleva por la vía un proceso de movilización, de presiones por un lado del sector empresarial, por otro lado por parte de los trabajadores, etcétera, pero que nunca tiene un correlato real con las necesidades de los trabajadores en relación a su calidad de vida y particularmente poniendo en correlación la capacidad de compra o de sobrevivencia, de vida de los trabajadores y de sus familias en relación al salario mínimo. O sea, de hecho muchas veces ni siquiera tiene correlato con la línea de la pobreza, y eso es un elemento, o con la canasta básica, o sea, cuántas canastas básicas se requieren para la sobrevivencia o la vida de los trabajadores. Entonces, ¿cuál debiera ser la mejor manera de definir el salario mínimo? Pongo esto porque yo sé que nosotros estamos hablando aquí de un ingreso mínimo, que es el concepto que el presidente pretende cambiar a propósito de esta propuesta que se nos está presentando, donde, bueno, una vez más, cierto, vemos cómo el Estado, con recursos de todos los chilenos y chilenas, llega a subsidiar la incapacidad que tienen los privados, en este caso, de hacerse cargo de financiar la totalidad del costo del trabajo y de darle el valor que realmente corresponda al valor de los trabajadores en lo que se desempeñan. Y esto, a mí por lo menos, y quiero preguntar también la opinión de la Fundación Sol, me parece una medida que, insisto, parto de la base de la justicia que tiene el subir el salario de los trabajadores y trabajadoras, pero mi profunda duda respecto a este mecanismo. ¿Y por qué? Porque incluso me parece que puede llegar a ser hasta regresivo, a propósito de que no estamos apuntando con esto a la mejor distribución de los recursos si esto no se acompaña con una alta carga impositiva a quienes más recursos tienen. O sea, si por un lado se está determinando una reforma tributaria que disminuía la carga impositiva, que se está retrocediendo en ello, pero que claramente eran las intenciones de este gobierno, pero tampoco hay una intención de aumentar la carga impositiva de los grandes empresarios en nuestro país, pero aún así lo que estamos haciendo es establecer un aumento, un ingreso mínimo de los trabajadores subsidiado por el Estado, aunque sea en un monto que no es lo suficientemente significativo como para cambiarle la calidad de vida a los trabajadores, pero para así decir, bueno, vamos a inyectar una cantidad de recursos para ver si con esto ayudamos a resolver un poco o apaciguar un poco el conflicto social que se nos está generando, porque finalmente eso es lo que está detrás de esta medida que se está generando. Yo por lo menos creo y veo que incluso puede haber una acción regresiva desde el punto de vista de la desigualdad. Lo planteo, lo pregunto, es un análisis que me parece que está detrás de esta discusión. Una vez más, el Estado tiene que salir a salvaguardar y finalmente al salvataje, por decirlo de alguna forma, de los privados. Lo ha hecho con los bancos, lo ha hecho en varias oportunidades, más cuando ocurren situaciones como esta, porque los que más plata tienen en Chile nunca están dispuestos a repartir sus privilegios, nunca están dispuestos a finalmente dejar de ganar para distribuir las utilidades y las ganancias, sino que finalmente tenemos que ser todos los chilenos a través de nuestros impuestos los que tenemos que poner esos recursos y no solo eso, sino que sin siquiera contemplar una mayor carga impositiva a quienes concentran la mayor cantidad de recursos y riquezas en nuestro país. Entonces, pongo esos dos puntos sobre la mesa a modo un poco de pregunta y también de reflexión en torno a esta discusión que a mí me parece que es muy, pero muy de fondo. Gracias, diputada Cariola. Y la última petición de palabra, el diputado Gustavo Sangüesa. Gracias, presidente. Bueno, siempre se habla del sueldo mínimo, normalmente se dan los mismos argumentos que tienen que ver con la economía. También hay un efecto que va en directo con lo que significa la inflación en los países. Y a veces caemos en las partes populistas, incluso de hablar en algún momento determinado de los impuestos a los superricos. La pregunta sería, ¿por qué Francia eliminó ese impuesto? Pero
Yo compartiendo plenamente con don Marcos que creo que siempre la Comisión de Trabajo y la Cámara y el Senado se legisla sobre el salario mínimo en la coyuntura. Hoy día es lo que está pasando hoy, siempre tiene que ver con el presupuesto de la Nación, es lo que implica la presión de algunos gremios, el acuerdo que se llega con la CUT, pero creo que don Marco ha dado en la clave que debería ser el trabajo de esta comisión, que es efectivamente buscar cuál es el objetivo. El objetivo que se persigue en el establecimiento de un salario mínimo. Y ese objetivo yo creo que claramente tiene que ver cómo logramos en un plazo determinado llegar a ese mínimo que es la línea de la pobreza. Y eso tiene que ser un trabajo no con un guarismo, no es con una cifra, porque la línea de la pobreza también va a ir subiendo y cambiando el número. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es precisamente cómo nosotros hacemos que esto en el tiempo, en un tiempo determinado, que tendrá que ser en base a precisamente los estudios, las proyecciones que haya de crecimiento del país, poder en un corto plazo llegar a que ese sea el salario mínimo y que tenga una relación finalmente con la calidad de vida de las personas. Yo creo que el objetivo que tiene que tener el salario mínimo es establecer cuáles son los mínimos, o como se llamaba antes, el sueldo vital, es lo mínimo que se necesita para sacar adelante una familia en el día a día. Entonces, creo que hoy día se sientan las bases de lo que podría ser la gran discusión y el gran aporte finalmente de la Comisión de Trabajo hacia el futuro, de poder establecer cuál va a ser el objetivo que tiene el salario mínimo y finalmente, como lo dijo don Marco, cómo llegamos a esa cifra. Y yo quisiera hacerle una consulta también a don Marco. Siempre cuando se hacen comparaciones, las comparaciones dan para todo. Uno puede establecer el criterio con el que va a comparar y de acuerdo a eso, digamos, en buen chileno uno puede acomodar la presentación. Lo que yo echo de menos en la presentación, por ejemplo, es cuál es la realidad de Chile respecto a toda Sudamérica. Porque yo creo que así como pasa en las empresas, que una empresa de cierto rubro tiene que compararse con las empresas del mismo rubro para poder competir, la verdad es que echo de menos yo, sí, y no sé si lo tienen hecho un estudio sí, respecto pero solamente con Sudamérica, porque de repente nos comparamos con países que tienen otra realidad, otra la mentalidad de las personas, somos diferentes en esencia. Entonces, si hay algo que sea solamente acotado a Sudamérica. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Marcos, le ofrezco la palabra. Ahí tiene varias preguntas. Sí, hay varias preguntas. Quizás se podrían contestar todas juntas, voy a tratar de hacerlo, porque creo que hay algunas que justamente tienen que ver con la distinción que nosotros hacíamos entre los fines y los medios. Voy a tratar de ordenar la respuesta de esa manera. En línea con lo que decía el diputado Sangüesa finalmente, que para nosotros es el espíritu de la discusión. Yo creo que hay que ver si efectivamente en términos políticos, y ojalá sea así, existe un acuerdo transversal de cuál es el objetivo de la política del salario mínimo y después ver los medios para lograr ese fin. Entonces yo creo que hay tres elementos que no veo que todavía están absolutamente claros. En primer lugar, por eso cité a Adam Smith y no a otro tipo de autores, tenemos que ponernos de acuerdo si efectivamente nosotros sostenemos que es así, porque está definido por la Organización Internacional del Trabajo, entre otras cosas, que el salario mínimo como sueldo base mínimo tiene como objetivo la satisfacción de las necesidades básicas del trabajador y trabajador que la gane y su grupo familiar. Y es por eso que es clave la pregunta sobre el ingreso mínimo familiar, porque uno tiene que hacer una reflexión adicional en torno a eso. Un salario mínimo tiene que permitir que quien lo gane pueda sacar a su familia de la pobreza y no tiene que ser obligatorio que otra persona trabaje para superar recientemente la pobreza. Si alguien voluntariamente trabaja o por la vía de los hechos trabaja, nadie se lo impide, ¿no? Si quieren trabajar 2, 3 personas en un hogar, eso lo decide cada hogar. El gran problema es cuando obligatoriamente tiene que trabajar otra persona por necesidad. Entonces, un salario mínimo al menos no tiene que permitir que obligatoriamente otra persona trabaje. Y es por eso que se define en torno a un hogar promedio
y no hablamos de una línea de la pobreza para un hogar de una persona o de 2 personas. Ese es un primer punto. En segundo lugar, tenemos que ponernos de acuerdo en la discusión sobre remuneraciones, porque yo creo que hay varios elementos que incluso en el proyecto de ley no estaban tan claros al parecer originalmente, y en la distinción, no me refiero a quien elaboró el proyecto, sino en la discusión, a la distinción entre el sueldo base y el resto de los componentes remuneracionales. Con el sueldo mínimo, el objetivo que se busca es que el sueldo base justamente es el que permite cumplir con esos estándares básicos. ¿Por qué? Porque no puede ser que con horas extras lleguemos a superar la pobreza, no puede ser que con comisiones variables, que como lo dice la palabra, un mes son de una manera y otro mes pueden ser de otras, yo un mes supero la pobreza y otro mes no la supero, ¿no? No puede ser, ¿no?, que con gratificaciones superemos la pobreza, porque la gratificación o el concepto de participación, que es otro que aparece en el artículo 42, tiene como objetivo repartir utilidades, no establecer el piso mínimo para que un trabajador o trabajadora pueda subsistir y reproducirse. Para repartir utilidades existen estos dos componentes y lamentablemente, y ahí las estadísticas indican que, según la ENCLA, que es la última encuesta de la Dirección del Trabajo que justamente mide aquello, es que la gran parte de las empresas está pagando la gratificación de manera costo fijo, ¿no? Porque hay dos grandes cláusulas en el Código del Trabajo. El artículo 47 indica repartir el 30% de las utilidades líquidas a los trabajadores. Pero casi ninguna empresa hoy día está circunscribiéndose a ese artículo. Se ha pasado principalmente al artículo 50, que es pagar la gratificación como el 25% de la remuneración con un tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales. Entonces, lo que hacen en general los empresarios y empresarias es que le dicen a un trabajador: yo te contrato por 420 lucas, 301.000 pesos es el sueldo base y 119.000 pesos es el tope de la gratificación. O te contrato por 375.000 pesos, cuando no pagan el tope y pagan solo el 25% de la remuneración. 301.000 pesos es el sueldo base y 75.000 pesos la gratificación. Entonces, en Chile se dejó de repartir utilidades, salvo honrosas excepciones. Principalmente, como preguntaban por ahí, vía sindicatos y negociación colectiva, donde el tope en vez de 4,75 son 6 ingresos mínimos, donde hay una cláusula adicional para repartir un porcentaje de las utilidades, o el mal uso que se ha hecho de los bonos de término de negociación como una forma de repartir utilidades, dado que la gratificación se ha desnaturalizado. Entonces, insisto, si es que nos concentramos en los fines, lo primero que hay que hacer es establecer el estándar, y en el estándar definir que este estándar, este valor, permita al trabajador y su grupo familiar sacar al menos a su familia de la pobreza. Y nosotros decimos al menos porque mínimo no significa que la persona no puede salir un día aunque sea a tomarse un helado, ¿no? Porque estamos hablando de personas que trabajan jornada completa, no estamos hablando de personas que trabajan 20 horas. Entonces estamos hablando de que quien trabaja 45 horas a la semana, condenarlo a la pobreza, da cuenta de que no se han establecido los estándares adecuados. Entonces, primero fines y después medios. Y en los medios hay varias preguntas. Impacto en el desempleo, qué pasa con los otros países para ver cómo nos vamos acercando a ese valor, qué pasa con la capacitación, qué pasa con la productividad, qué pasa con el efecto faro, con la sindicalización, cuáles son los mecanismos más adecuados para fijar el salario mínimo. Y voy a partir con el mecanismo, porque nosotros nos hacíamos dos grandes preguntas en la presentación. ¿Cuál es el monto? ¿Cuál es el objetivo del salario mínimo? ¿Y cómo se fija? ¿Quién lo pacta? ¿Quién negocia? ¿No? Que es la pregunta de la diputada Cariola. Nosotros en la presentación, y lo mencionamos al final, parece que tú llegaste más al final de la presentación, mostrábamos cómo había 4 mecanismos para fijar el salario mínimo a nivel mundial. Chile tiene el peor de todos, que es un mecanismo que no es vinculante, que es la postura del Ejecutivo, pasa por el Parlamento puede sugerir algunas cosas, está el veto presidencial, si es que no le gusta al Ejecutivo lo que propuso el Parlamento. Hay una serie de elementos que han ocurrido en los últimos años, pero el mecanismo más efectivo para subir los estándares salariales es la negociación colectiva, directa, ¿no? Trabajadores y empresarios. Pero para eso en Chile tenemos que desactivar otro elemento que lamentablemente condena a los trabajadores a bajos salarios, que es que la negociación colectiva está situada en el espacio de la empresa y un derecho a huelga reducido a su mínima expresión.
Si eso no se desactiva, es difícil que se negocie directamente entre empresarios y trabajadores, porque las empresas tienen sus propios sindicatos, que son los gremios empresariales, y los trabajadores tienen una central, un par de centrales, ¿cierto?, con bastantes dificultades, pero no existe la negociación por rama o por sector económico, como se existe al lado de nosotros, que es Uruguay, por ejemplo. Entonces ahí es fundamental que en el mecanismo participen los trabajadores, los sindicatos, y está comprobado que donde hay sindicatos los salarios son más altos, hay un pequeño mayor componente de participación en las utilidades, hay pisos mínimos que son superiores al mínimo legal, ¿no? En los canales de televisión, por ejemplo, en todos hay sindicatos y en todo el sueldo base mínimo supera los 500.000 pesos por contrato colectivo, no la remuneración mínima, el sueldo base mínimo está por sobre los 500.000. Insisto en la conversación, diputado Jiménez hablaba de lo que varias empresas están diciendo, yo ya voy a pagar 500, 600, pero hoy están hablando de remuneración mínima, no de sueldo base mínimo. Lo que dijo el empresario Luxich y Angelini a través de COPEC habló de sueldo base más gratificaciones. Por tanto, lo que nos están diciendo, dado que en esas empresas pagan el tope, pagan 4,75 pesos mínimo en general, es que el sueldo base mínimo es 3,80. Estamos a una distancia enorme de la línea de la pobreza en términos brutos, que estamos hablando de 538.000 pesos. Entonces también es importante que los empresarios que están avanzando más allá de la ley y diciendo esos estándares mínimos probablemente ya lo están cumpliendo, ¿no? Ya lo están cumpliendo, pero no lo están cumpliendo para los subcontratistas, que cada vez aumentan más en sus propias empresas. Otro tema muy importante tiene que ver con el impacto del aumento. ¿A quién impacta? Por tanto, ¿cómo realizamos el aumento? ¿En cuántos años? ¿A quién apoyamos? Entre tanto. Y ahí salió una idea que parece bastante interesante. Es importante constatar que nosotros, y no sé si esto es uno lo trae a colación para recordar lo que hemos hecho nosotros, pero también con un poco de vergüenza. Nosotros el 2012 fuimos a la Comisión de Hacienda del Senado, presentamos esto mismo con una propuesta concreta del 2012 al 2017 para llegar a la línea de la pobreza, y nos dijeron que era muy bonita la propuesta, ¿no? Pero había que hacer los reajustes y no es momento para discutir los temas de fondo, ¿no? De hecho, en esa propuesta había un apoyo a las MIPES, micros y pequeñas empresas, insisto, no pymes, para subsidiar temporalmente las cotizaciones de los trabajadores. Por tanto, esta idea de ocupar este bono, justamente, considerando un salario mínimo, un aumento del salario mínimo importante en esta pasada, y ocupar esos recursos para, por ejemplo, apoyar a las MIPES para el subsidio de las cotizaciones, podría ser algo interesante. Pero lo importante aquí es subir el piso, no generar aumentos de los ingresos de las personas a través de bonos. En relación a los incentivos, que es otra de las preguntas, yo creo que todas estas discusiones, que son muy válidas, capacitación, productividad, incentivos, se pueden dar a partir de que lleguemos al piso. Porque en el fondo lo que estamos haciendo, que si condicionamos llegar a este piso básico con elementos que el propio Estado de Chile, la propia sociedad chilena y sus empresas no han sido capaces de dar, yo creo que la responsabilidad primero es llegar al piso y después buscamos los mecanismos, que todos pueden ser muy válidos. Porque efectivamente hay mucho que hacer en capacitación, hay mucho que hacer en productividad total de factores, no en productividad del trabajo, que ha aumentado. La productividad total de factores es la que está estancada. Pero la pregunta es la siguiente, que lo decimos en varios lugares: ¿quién realiza el aseo en esta sala y en otras empresas? ¿Por qué tiene que ganar, trabajando tiempo completo, un valor de su salario no le permita reproducirse como persona y a su grupo familiar? ¿Cómo medimos la productividad de esa persona? Para eso están los pisos mínimos. Desde ahí hacia arriba comencemos a hablar de todos estos temas, porque antes se mezclan las cosas y nuevamente nos enredamos entre los medios y los fines. Y en términos del impacto en el empleo, efectivamente las medidas, dependiendo de cómo se apliquen, pueden tener más o menos impactos en el empleo. Y aquí hay que ser muy cuidadoso, sobre todo con los informes de productividad y financieros que no solo en este gobierno, sino que en los anteriores a veces se han presentado, diciendo de que por cada movimiento se van a destruir 300.000 empleos, 200.000 empleos. Eso depende de los supuestos que se realicen para llegar a cabo esas mediciones, ¿no? La economía neoclásica no es la única economía que existe, ni la única manera de hacer economía. Hay muchas visiones y muchas teorías económicas. Entonces, si yo considero que la economía tiene competencia perfecta y que todos los agentes tienen la misma información, es muy distinto a que si yo considero que hay oligopolios, monopsonios
como hablábamos del salario mínimo, por tanto los impactos van a ser distintos. Entonces, y en segundo lugar, la economía es una ciencia social. Lo digo con responsabilidad porque no les demos tanto poder a los economistas. Por algo equivocan permanentemente sus proyecciones, ¿no? Por tanto, todas estas recomendaciones hay que ponerlas sobre la mesa, pero no es ley. Por eso que ante una misma política unos dicen se crean 200.000 empleos y otros dicen se destruyen 200.000 empleos. ¿Cómo es posible? Entonces depende de muchos elementos. Y finalmente, en comparación a los países de América Latina, en el estudio que nosotros compartimos, y no sé si a todos les llegó una copia impresa, justamente están los correos, pero espero que se lo puedan hacer llegar. Justamente, aparte de los datos que mostramos, está la comparación con todos los países de América Latina. Y Chile no es no es el mejor salario mínimo, está como en el 4º o el 5º lugar. Hay países, eso sí, que no nos podemos comparar por su situación social. Pero lo interesante es que nos tenemos que empezar a comparar con los países que son como Chile en estos momentos. Porque Chile en estos momentos, con Panamá, son los PIB per cápita más altos de Sudamérica. Y hay muchos países de Sudamérica que están ya 70, 80, 90% por debajo de Chile. Entonces, por eso nosotros no ponemos a Alemania, porque ya es el doble que Chile. Pero sí ponemos a Portugal, sí ponemos a Croacia, que es igual a Chile. Y donde efectivamente el salario mínimo es mucho mayor al chileno. Entonces es interesante en ese sentido nivelar hacia arriba con quienes se parecen a Chile en los países de la OCDE, por ejemplo. Creo que ahí traté de contestar la mayoría de las... Muchas gracias, Marco, ¿no? Clarísima la respuesta, creo yo. Le damos la palabra a la subsecretaria, Marcela Concha. Alejandra Candia. Sí. Pero ni por un lado ni por el otro. Estoy perdido, ni con el apellido. Pero ni por el nombre ni por el apellido. ¿Tú escribes más? No le damos la palabra ahora. Si nos queda media hora, así que si alcanzamos a hacer alguna, no sé cuánto va a poner. Pero... No creo que tome la media hicimos hora. Varias preguntas también la sí, sesión pasada que quedaron ahí. Había muchas preguntas también que surgieron claro, a partir de la exposición de la Fundación Presidente, así que me va a permitir también aclarar algunos aspectos del proyecto. Del nombre, no se preocupe, Presidente. Así que por su intermedio quiero agradecer a los diputados hoy día presentes y por supuesto a la Fundación Sol por su interesante exposición. Referirme a algunos aspectos, primero que todo, dudas puntuales. No, yo creo que voy a partir primero que todo por el objetivo del proyecto. Yo creo que han habido varios comentarios y creo que es importante volver un poco a la exposición que hizo el ministro la semana pasada y poder contar cuál es el ministro Sichel, que vino a exponer el viernes pasado el proyecto. Y poder reiterar algunos aspectos fundamentales desde dónde nace este proyecto y cuál es el objetivo que busca, porque evidentemente de este proyecto surgen algunas discusiones que podemos profundizar, que podemos comentar, que podemos compartir o algunas cosas poder generar otro tipo de argumentos, pero a mí me gustaría volver a qué trajimos en este proyecto y cómo aparece y cómo surge. Este es un proyecto que aparece dentro de los anuncios de la agenda social del presidente, que por cierto no es un esfuerzo aislado. Este proyecto lo que busca, es poder reaccionar con rapidez y también con humildad respecto a lo que ha aparecido en Chile en las últimas semanas. Esto es parte de un paquete completo, de un pack de 10 medidas por ahí, medidas más, medidas menos, pero que busca generar a propósito de varias demandas, tanto estructurales, pero también esenciales por parte, de las familias chilenas respecto, por un lado, a cómo ha aumentado el costo de la vida en Chile, Y es ahí donde aparecen y surgen varias ideas. Hay algunas que son más de fondo, que se están discutiendo. Mira, Francisco del Río, le ha tocado mucho trabajo estos días respecto a materias en materia previsional, que ustedes también de esta comisión forman parte y discuten estas materias. Hay aspectos tributarios, y también hay aspectos que buscan aliviar el costo de bolsillo o el costo, que tienen las familias para poder subsistir en el día a día. Hubo materia, ya se presentó en los primeros días después del anuncio de la agenda social, un proyecto que buscaba por lo menos congelar, apaciguar, no solamente el alza del transporte, sino que también el alza de la energía, materia, se está todavía discutiendo, pero ya se anunció al menos, un aumento en el pilar solidario para poder mejorar las pensiones. Se están buscando y trabajando también proyectos de acuerdo en materia de reducción de costos de medicamentos. Entonces, evidentemente, esto es parte de
un paquete que en el fondo, por una parte hay una base que se anuncia ese día por parte del presidente de la República y otra parte que se está conversando y discutiendo con el Congreso que ustedes representan. Recientemente el ministro Briones dio a conocer, no recuerdo el nombre, pero era algo así como acuerdo respecto a temas tributarios, donde ahí sí hay un esfuerzo respecto a cómo quienes más tienen hoy día en nuestro país también pueden contribuir, ¿cierto?, a entregar parte para poder mejorar, ¿cierto?, la recaudación tributaria. Entonces, este proyecto es parte de una agenda que busca acercarse con la mayor celeridad posible a entregar un alivio en el bolsillo de las familias más vulnerables de Chile. Eso por una parte. Tomando eso en consideración, este es un proyecto que, tal como su nombre lo dice, lo que busca es crear un subsidio. Crear un subsidio porque nosotros estamos muy conscientes, yo me imagino que ustedes como parte de la Comisión de Trabajo también, que uno de los valores más importantes de las familias de Chile es poder contar con un empleo, es poder contar con una oportunidad laboral. Entonces, tal como lo señaló el presidente en una reciente entrevista, nosotros claramente como gobierno nos hubiese encantado poder entregar un anuncio de un aumento inmediato, ¿cierto?, del salario mínimo en 600.000, 700.000, 800.000 pesos, pero sin duda eso hubiese sido irresponsable y hubiese terminado perjudicando, y esto no tiene que ver con escuelas de economía, tiene que ver con, que me imagino, lo que todos nosotros conocemos, que sabemos que hoy día las empresas más pequeñas, y no solamente eso, sino que en la misma condición de nuestros trabajadores, obviamente sería irresponsable de nuestra parte hacer un anuncio de esa materia de una sola vez. Y es por esa razón que hemos escogido y que se ha presentado este camino que lo que busca es complementar, que apoyar y aliviar el bolsillo de las familias de Chile de la manera que no perjudique uno de los valores más importantes que tiene, que son sus oportunidades laborales. Tomando eso como paraguas inicial, ¿cierto?, es que tal como señaló el presidente, y acá obviamente estamos, ¿cierto?, complementando la remuneración bruta, ¿cierto?, de los trabajadores que tienen el salario mínimo, que termina siendo un esfuerzo que no es aislado, tal como dije en un principio, sino que es un esfuerzo que no discrimina según el tipo de empleador que tiene el trabajador, que eso también es muy importante, que independiente que se puedan hacer esfuerzos mayores en las grandes empresas, y que lo hemos visto, y que invitamos a los empresarios a poder seguir haciéndolo, esto es un esfuerzo que busca llegar rápidamente al bolsillo de los trabajadores sin importar cuál sea su empleador. Y que no solo eso, sino que para aquel trabajador que gana una remuneración bruta imponible igual al mínimo, implica un aumento en su remuneración líquida de un 20% de manera inmediata. Aclarar un punto que fue señalado acá respecto a la entrada en vigencia, que es muy importante y que bueno que se nos dé la oportunidad de aclararlo. Que si bien, como muy bien ahí está situada una foto del proyecto de ley que señala que el proyecto de ley entra en vigencia el primer día del cuarto mes, estos son 3 meses de vigencia, que tiene que ver con los temas operativos, de poder, ¿cierto?, recopilar la información para poder pagar inmediatamente a los trabajadores van a recibir soporte respecto a el momento, ¿cierto?, a los 3 meses anteriores. Entonces eso es muy importante aclararlo, porque permite, ¿cierto?, que esta precisión respecto a que, bueno, pero viene de inmediato un aumento del salario mínimo, entonces al final del día es menos el aporte, nunca van a ser 49.000. En la redacción quizás está un poco enredado y podemos buscar espacios para poder aclarar esa redacción, pero yo creía que se entendía bien. Lo que señala es que, si bien la entrada en vigencia son 3 meses después, esto es respecto a la remuneración, ¿cierto?, de 3 meses antes, de tal manera que no se produzca ese impasse que tú muy bien señalabas. Así que eso también aclararlo. Otro tema importante aclarar es que, como buscamos llegar, ¿cierto?, con obviamente en un esfuerzo que no es aislado, que es un pack completo de varias medidas que van apuntando a distintos temas de alivio, ¿cierto?, en el bolsillo de los hogares más vulnerables, y también, por otro lado, en hacer esfuerzos por parte de quienes más tienen, que eso es el anuncio tributario de hace un par de días, ¿cierto? También buscamos que este esfuerzo tuviese, desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal, alguna cota. Esto no está apuntando al 40% más vulnerable ni al 60%, como lo son otros esfuerzos grandes en materia fiscal, pero sí que aquí sí procuramos el que al menos hiciésemos un guiño a que el 10% más rico de los hogares, si bien puede tener trabajadores ganando en la remuneración bruta del mínimo, como por ejemplo, no sé, un
hijo de una familia. De hecho, te quería comentar también de que las personas que están en el 10% más rico hoy día en Chile, ingresos no corregidos, porque están los registros de hogares, podemos entrar en la expresión y todo, estamos hablando de un ingreso per cápita de cerca de 1 millón de pesos. Entonces, si ahí hay alguien que gana el salario mínimo, puede ser un alumno en práctica, puede ser una vocación particular respecto a una materia, probablemente esa familia no requiere el apoyo y el esfuerzo que requiere quienes más lo necesitan. Se habló de regresividad de la medida, por ahí en algunas de las intervenciones. Quiero aclarar que esta medida justamente lo que busca, como pone el foco en el trabajador y en el trabajador más vulnerable, no solamente no es regresiva porque deja al 10% más rico fuera, y esa es una mirada de decir que no es regresiva, sino que cuando miramos los beneficiarios potenciales, 6 de cada 10 de los beneficiarios potenciales que están para este proyecto de ley pertenecen al 40% más vulnerable. Y solo un 5% entre el 80 y el 90, que es el último tramo. Yo creo que eso no es un beneficio regresivo, al menos no es como se entiende, porque buscamos llegar, y esto vuelve a insistir, mira al trabajador, y no solo mira al trabajador, sino que trata de buscar un esfuerzo en las familias que más lo necesitan. Después, respecto, a tal como yo señalaba, si bien se insiste, ¿cierto?, en este punto de la regresividad, yo creo que al revés, este proyecto es un proyecto que apunta justamente a mirar al trabajador. Y hay muchas intervenciones también respecto a la calidad del empleador, a pymes versus empresas grandes, y yo creo que ahí es reiterar esta idea de que si bien han habido esfuerzos, señales por parte de los empresarios en estos días, sobre todo, de mirar cómo incrementar sus remuneraciones por sobre el salario mínimo y ojalá por sobre niveles por sobre eso, nosotros seguimos invitando a los empleadores que puedan hacer el esfuerzo en la medida de lo posible, pero por un lado no podemos, tal como muy bien señaló el ministro en reiteradas ocasiones en su última intervención, no podemos castigar la posibilidad de un trabajador de poder contar con un aporte por respecto de la calidad de su empleador, o la calidad no solamente desde el punto de vista de su condición pyme, no pyme, o mi pyme, como tú muy bien señalas, porque aquí muchas veces se olvida las microempresas y pymes, pequeñas y medianas empresas, aun cuando si llega a trabajar en una empresa grande que pueda estar pagando menos de 500.000 en términos de remuneración bruta, 350.000, 370.000, quede fuera del beneficio. También destacar que de los beneficiarios potenciales, más de la mitad pertenecen a pymes, dentro de los potenciales, lo que no obsta que si se siguen haciendo estos esfuerzos sucesivos en materia de incremento de remuneraciones, probablemente ese porcentaje va a aumentar. Así que yo creo que esos son por lo menos aspectos aclaratorios. Estamos muy abiertos a conversar respecto a precisiones del proyecto de ley. Yo creo que la intervención de Marco, con quien además nos conocemos de la época de la universidad, tiene algunas dudas que son meritorias, a ver si las podemos aclarar y podemos precisar y podemos seguir conversando, pero yo creo que es muy importante entender desde dónde surge y cuál es lo que busca hacer este proyecto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Alejandra. Ahora sí. Sí, ahora sí. Me ha pedido la palabra la diputada Mike Torcín. Nos quedan 18 minutos para... Sí. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la subsecretaria y a nuestro invitado de Fundación Sol. Quiero que le demos un poquito más de vuelta al concepto de la regresividad. Hoy día, por fin, creo que tenemos un consenso que en Chile, con 276.000 pesos brutos, no se puede vivir. Tomando en consideración los altos costos de vida, tomando en consideración la mercantilización de los derechos sociales que uno... ¿Ah? No, son 244 276.000 pesos brutos. Sueldo mínimo 244 brutos. Ah, chuta. Perdón. No, yo estoy tomando los datos que están acá, que el valor actual es de 276.000 pesos brutos. El valor actual es 301.000. No, hay que hacer un estudio del año pasado que traíamos aparte. Ah, ya. 301.000 pesos brutos y los menores de 18 y mayores de 75, 224.704. Ya, estaba tomando los datos que... Bueno, la verdad no cambia demasiado. Con 300.000 pesos, con 300.000 pesos brutos, que líquido entonces sería un monto como el que señalé. No se puede vivir, no alcanza con los costos de vida. Y frente a este consenso, nos tratamos de poner de acuerdo en cómo podemos hacer para que la gente pueda vivir con el salario mínimo. Y la respuesta que recibimos del gobierno es: vamos a entregar
un bono a aquellos trabajadores que reciban el sueldo mínimo, en otras palabras, pero en términos prácticos, un bono para que éste alcance los 350.000 pesos. Entonces, yo, bueno, no soy economista y no manejo con precisión la nomenclatura técnica, pero cuando a mí me dicen eso, lo que yo leo es, bueno, te vamos a sacar la plata de un bolsillo y te la vamos a poner en el otro, porque al final el Estado, cuando decide invertir recursos en este tipo de políticas públicas, las saca de un fondo que si no fuesen destinadas a esto, serían destinadas a otras políticas públicas que también mejorarían mi calidad de vida. Entonces, es regresivo en tanto, o al menos el sentido común me dice que es regresivo en tanto, en vez de que ese costo lo paguen los que más tienen, o sea, los empresarios, ese costo sale de fondos del Estado que tienen por fin mejorar la vida de las personas. Entonces, mi sensación es que acá se saca la plata de un bolsillo para meterla en el otro y que lo cierto es que las condiciones de vida no mejoran. Entonces, eso es lo que, en mi opinión, lo hace ser una política pública regresiva. Entonces, quisiera preguntarle a ambos, que sí son expertos economistas, a diferencia de mí, que me puedan explicar en palabras de sentido común, para que yo le pueda explicar a la vez a quienes me manifiestan esto en mis barrios, por qué esto, como dice la subsecretaria, no es una política pública regresiva y no es verdad o no es así que te saquen la plata de un bolsillo para ponértela en la otra. A mí me parece de todo sentido común que eso es lo que parece. Eso, presidente. Gracias, diputada. ¿Quién? Marcos. A ver, yo comparto esa opinión y la comparto por la siguiente razón. Que Alejandra nos informaba sobre el acuerdo tributario, que es efectivo. Es un acuerdo tributario que tiene dos medidas nítidas de progresividad. Una es que aumenta el tramo final del impuesto global complementario a 40% para las personas que ganan más de 15 millones de pesos, ¿no? Y otra tiene que ver con el impuesto al patrimonio inmobiliario, no al patrimonio a secas, que tiene que ver con aquellas casas o viviendas que tienen un avalúo fiscal por sobre los 400 millones. Entonces, efectivamente, independientemente de que salió ahí alguna idea de que pueden haber personas que tienen casas de 400 millones y podrían ser de clase media, cosa que yo no comparto para nada, que ahí creo que el ministro tiene razón. Yo creo que esas dos medidas tienen un componentes de progresividad, pero son dos medidas que se incorporan a una estructura tributaria. Y en Chile no podemos tomar impuestos para financiar algo específico, o sea, no está esa potestad. Entonces, el hecho de que se hayan incorporado, no por convicción, sino a partir de lo que está pasando en las calles de Chile, estas dos medidas, que desde mi punto de vista son muy acotadas, porque el patrimonio de los superricos en Chile está en family office, ¿no? Está en aspectos financieros y no está principalmente en casas, viviendas y departamentos. No significa que el sistema tributario chileno se haya convertido en progresivo por estas dos medidas. Seguimos teniendo como financiamiento principal del sistema tributario chileno los impuestos indirectos, IVA e impuestos específicos. Sigue siendo la principal fuente de recaudación y ese es un impuesto regresivo. Vale decir, quienes proporcionalmente más aportan con ese impuesto son los hogares medios y los hogares de menores recursos, porque no tienen capacidad de ahorro y todo lo que consumen está gravado con un 19%, bienes y servicios. Entonces, efectivamente, esa metáfora que tú haces, que tiene que ver harto con la realidad, es efectivo. Desde nuestro punto de vista, la agenda social, más allá de estas dos medidas puntuales y no insistir en la reintegración, etcétera, finalmente lo que está haciendo es que todas las familias que salieron a las calles a manifestarse están financiando proporcionalmente más todas estas medidas en relación a quienes deberían estar financiándolo en un concepto de Estado donde efectivamente en todos sus principios se dé la lógica de que el que más ingresos genera proporcionalmente más pague impuestos. Estas dos medidas ayudan marginalmente a corregir esa situación, pero el problema tributario en Chile es tan grande que no la eliminan ni la anulan de ninguna manera. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, justamente vamos a entrar en una discusión respecto a un subsidio, a hablar de un tema tributario, pero obviamente todas las dudas que surjan son muy necesarias de ser respondidas. En ese sentido, hablemos, bueno, entiendo que está el ministro de Hacienda invitado a la próxima sesión, ¿no? Mañana, sí. ¿Mañana hay sesión? Esa era otra pregunta que íbamos a hacer. Sí, en Valparaíso.
Pero veamos. Ya. Entonces, en ese sentido, bueno, aclarar de que efectivamente, además, y aquí yo creo que vamos a traer los detalles, tratemos de verlo desde el punto de vista general, pero respecto al acuerdo tributario de la semana pasada, efectivamente están estas dos medidas que directamente tienen sino que tienen mucho de progresividad, ¿cierto? Que tiene que ver con este nuevo tramo y que tiene que ver también con el tema inmobiliario. Pero también este acuerdo tiene un sinnúmero de medidas que abordan espacios donde efectivamente, espacios de mejora de nuestro sistema tributario para poder perfeccionarlo. Y no solo eso, sino que también señalar de que la conversación también busca avanzar en materia de cómo nuestro sistema tributario no afecta en mayor medida a las pequeñas y medianas empresas, a quienes más lo necesitan, etcétera. Yo creo que es una conversación, como se dice comúnmente, una noticia en desarrollo, ¿cierto? Y que no surge solamente a partir de los hechos acontecidos, la acelera, sin duda, y yo aplaudo aquí al ministro Briones y del esfuerzo también de los parlamentarios, no solamente del ministro, sino que de la apertura del Congreso, de poder avanzar con la celeridad que las personas que viven en Chile están hoy día demandando, ¿no es cierto? Pero en ese sentido también no hay que ser injusto, que es una conversación que ha venido ocurriendo no solamente en esta administración, que obviamente acá lo que se trató de hacer es poder corregir aquellos espacios donde justamente, como la diputada por su intermedio, señor presidente, señalaba, donde podían haber aspectos de que las personas que de mayores ingresos estuviesen aportando, pero que también los de menor ingreso, sino que hubiese también la posibilidad de poder corregir y poder que nuestro sistema tributario y reformas, ¿cierto?, de administraciones anteriores no terminaran afectando a las pymes, a quienes más lo necesitaban, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que, tal como aquí se señala, esto es una noticia en desarrollo y muy probablemente vamos a llegar a aspectos y a una conversación que va a permitir tener un sistema tributario que, como muy bien señalaba Marco, lo que busca es financiar, ¿cierto?, la carga de no solamente la agenda social, sino que de todos aquellos compromisos que tiene la administración pública, busque ser financiada justamente de la manera más justa posible. Eso. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, subsecretario. ¿No hay más palabras? Bien, agradecemos una vez más a la subsecretaria y a Marcos de la Fundación Sol, que siempre se agradece el insumo que nos entregan y la disposición que tienen a venir a esta comisión. Así que muy agradecido. Y habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, 6:30 mañana. No a las 8, ni a las 8:30 de la mañana. No. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta.